Mi nombre es Moisés Martínez. Tuve un accidente automovilístico hace 8 años, en el cual me provocó una lesión cervical, ¿verdad?, a nivel del cuello, que afectó la médula y entonces la movilización de los 4 miembros del cuerpo, ¿no?, del cuello hacia abajo. Mi nombre es Martín Giovanni Mejía Paz. Esto me sucedió en el año de 1999. Unos delincuentes me asaltaron. En ese mismo año, fue en el mes de diciembre, el 13 de diciembre de 1999, me asaltaron, me dispararon. Sí, mi accidente fue el 24 de octubre del año pasado. Yo iba hacia mi trabajo. En eso, en el Boulevard Los Próceres, un automóvil cruzó el bulevar y entonces nos impactó. Y el accidente fue de gran magnitud, que tuvimos una fractura en la columna y por ende lesión medular. El doctor llegó a mi cama y dijo así ciegamente lo digo porque de repente no se fijó en las consecuencias que podría haberme hecho el hecho de decirme no va a volver a caminar. Pero yo, como soy una persona muy optimista, yo tomé las cosas con naturalidad y siempre digo una cosa y siempre pienso de que la vida está llena de oportunidades, aunque esta no era una oportunidad porque el hecho de estar bien y de repente estar con una discapacidad era algo terriblemente diferente, es un giro, podemos decirlo así, 180 grados de cambio, pero la verdad soy de las personas que piensa de que no se termina la vida cuando uno tiene una discapacidad, sino que es una oportunidad para poder luchar en beneficio de los demás. Yo lo tomé con calma y no fue fácil tampoco en el transcurso de los días, porque había que adaptarse a un sistema de vida del cual no estaba acostumbrado a vivir, pues algo muy diferente. Bueno, cuando estaba trabajando, ¿verdad?, estaba muy activo en el trabajo, en mi vida social, familiar, y al recibir una lesión de este tipo, todo se detiene, ¿verdad? Es una atención muy a tiempo completo, ¿verdad? Y también la atención y el tiempo de la familia, que es muy importante, porque uno se convierte en una persona dependiente, ¿verdad?, a la falta de movilidad completa. Y las terapias, ¿verdad?, las sesiones de terapias, los cuidados médicos, medicamentos. Entonces, realmente uno llega a vivir en casa, por lo menos al principio, mientras uno empieza el proceso de rehabilitación. Pues una discapacidad es la limitación del funcionamiento de la persona a raíz de una lesión o una enfermedad, algo que significativamente le disminuye su funcionamiento. Las discapacidades pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser mentales o intelectuales, o también por lesiones físicas, ¿verdad?, amputación o lesiones medulares. Una discapacidad pues es la limitación, ¿verdad?, de las funciones normales de una persona, ¿verdad?, que se limita sus actividades, su movimiento, en el habla. Entonces eso es la limitante de una persona para realizar las funciones, ¿verdad?, dentro de lo que cabe normales. Bueno, primero se compromete la salud. Entonces uno debe trabajar
en la atención de su salud y la rehabilitación. Luego es la educación, ¿verdad? Una persona con discapacidad es muy difícil que llegue a tener un nivel académico universitario, porque nuestro sistema actual en el gobierno, o sea, en el país de Honduras, no tiene los materiales didácticos adaptados a una persona con discapacidad o el entorno que sea accesible. Entonces, por eso creo que la norma, el promedio de la población con discapacidad anda como en séptimo grado, ¿verdad? Según estadísticas. Entonces no hay mucho personas con discapacidad con un nivel de educación superior, ¿verdad? Ni secundario. Y el otro es el trabajo. Los trabajos no son accesibles en su entorno, o tal vez las personas no brindan trabajo a las personas con discapacidad. Otra cosa que es afectado uno que tiene una discapacidad es el transporte, ¿verdad? No tiene uno transporte para movilizarse a estudiar o a trabajar. Una persona en silla de rueda, un no vidente, o persona que anda con andador, bastón, es muy difícil que pueda ingresar en un microbús, un rapidito, o los buses normales. Entonces esa es otra área social que uno es afectado mucho en el transporte. Hemos hablado de salud, educación, trabajo, transporte, y también pues uno necesita recreación o practicar deportes, ¿verdad? Toda persona necesita estas áreas. Uno a veces quiere ir a un restaurante, quiere ir al cine, quiere ir a un centro de recreación, el turismo interno, ¿verdad? Que es fácil acceder a él. Y al ver que no son accesibles, uno pues entonces esto permite que una persona esté recluida en casa porque su entorno no es amigable. Entonces lo que una discapacidad a uno inhabilita, las ayudas técnicas, un entorno accesible, lo vuelven a habilitar. Lo primordial para toda persona es el apoyo de la familia. Si no hay un apoyo de la familia, esto puede ser más doloroso, triste. Si uno no tiene el apoyo de los seres queridos de uno, que es toda la familia, entonces se dificultan las cosas. Entonces hay mucha gente amiga también que en uno de estos casos tiende a apoyarle moralmente. Pues en primer lugar tener a disposición todo el suministro médico, ¿verdad? Los medicamentos necesarios para poder estabilizar su condición de salud primero. Luego las ayudas técnicas, terapias, en el proceso de poder ganar, recuperar lo más que uno pueda. Ese es el apoyo que una persona con discapacidad necesita, sobre todo en el instante en que uno tiene una lesión o una enfermedad que le provoca una discapacidad. Pues es muy importante pues la actitud de la persona, ¿verdad? Cuando un paciente ha tenido pues algún evento que limita, ¿verdad?, su potencial, entonces es muy importante la actitud del paciente, también la familia, ¿verdad?, cómo participa en su proceso de rehabilitación, la familia y la sociedad, pues son las tres componentes más importantes para que una persona se pueda rehabilitar. Un accidente de estos, como usted sabe, le cambia la vida a uno.
las personas con discapacidad, no solamente las personas que andan en silla de ruedas, sino que muchas clases de discapacidades tienen tantas barreras en nuestra sociedad que no es nada fácil. Una persona con discapacidad lo que necesita es adquirir o sacar internamente ese deseo de superación, y que la sociedad le brinde la oportunidad de poder demostrar sus habilidades. Tenemos ayudas del gobierno, pero son ayudas realmente pocas en relación a la gran necesidad que existe a nivel nacional de las personas con discapacidad. Muchas veces solo se cubren las organizaciones que están ya constituidas, ¿verdad? Pero realmente hay muchas personas a nivel nacional, en los pueblos más remotos existen personas que no tienen la oportunidad ni siquiera de tener una silla de ruedas. Los medios económicos para poder cubrirles sus necesidades. Hay personas ciegas que de repente no tienen la oportunidad de poder aprender el sistema braille. Existen personas sordas que no tienen la oportunidad de aprender el lenguaje de señas. Y esto realmente es una gran necesidad y se requiere del apoyo y el aporte no solamente del gobierno, sino que también de la sociedad en general, de la empresa privada, para poder hacer incidencia con lo que es las capacitaciones, los talleres, para que las personas con discapacidad se integren y levantarles el ánimo, elevarles el ánimo, la autoestima, porque créanme, lo que es un cambio realmente increíble el hecho de tener ser una persona que no tiene una discapacidad. No vamos a decir normal, porque todos somos iguales, todos somos normales, pero de tener una vida común a tener una discapacidad, entonces es un cambio increíblemente. Entonces es importante que tanto la sociedad en lo común, tanto las municipalidades, los entes gubernamentales y el mismo gobierno central, como la actitud también de la persona con discapacidad, que entienda de que solo hay una manera de salir adelante y superarse, es integrarse y buscar la lucha para poder educarse y así mismo ser integrados en una sociedad, para ser personas comunes y correctas, porque somos personas comunes. Pues los retos en nuestro país son estos mismos de las áreas sociales, porque una persona con discapacidad necesita atención, necesita rehabilitarse, necesita ayudas técnicas que aquí se carecen mucho en el país. Una persona no vidente puede fácilmente leer libros en la computadora, ¿verdad? Con los softwares que le permiten trasladar el texto a algo auditivo. A mí me facilita un libro electrónico que un libro de texto escrito, porque se me hace difícil tomar el libro y hojearlo, pero las ayudas técnicas entonces nos permiten superarnos, y eso es de lo que se carece mucho en nuestro país. Desgraciadamente nuestro país es pobre, ¿verdad? Y muchas de las personas que sufren una discapacidad también están en ese nivel, ¿verdad? Entonces, para ellos es más difícil, por ejemplo, el acceso hacia los lugares donde pueden rehabilitarse. Su casa misma es una limitante porque la arquitectura, ¿verdad? Todas las partes hacen pues bien difícil la rehabilitación para esos pacientes, ¿verdad? También incluso hay muchos pacientes que no tienen acceso a un centro de rehabilitación porque no son asegurados o hay bueno, en los lugares que no son de la ciudad, los lugares rurales es muy difícil rehabilitarse porque no hay centros de rehabilitación. Pues aquí en San Pedro nosotros aceptamos pacientes que vienen de muchos lugares, ¿verdad? Y aquí vienen a rehabilitarse. Pero sí, el componente económico, social es muy importante para la rehabilitación. Uno de los principales es, por ejemplo, el empleo, la falta de empleo. No tenemos lo que es la facilidad. La persona con discapacidad de repente tiene muchas habilidades, están en sus casas encerrados, se sienten tan frustrados porque han adquirido una discapacidad o nacieron con una discapacidad, que sienten que el mundo se les ha venido encima o que sienten que nunca han sido aprecio de la sociedad
en lo común. Pues el transporte es uno de los problemas más difíciles que se mira en todo el país, ¿verdad? El acceso al transporte, las calles, ¿verdad? Que a veces una persona con silla de ruedas no puede entrar hasta los moles porque no hay acceso, pues no hay rampas, no hay esas cosas. Entonces eso es lo más difícil. Como le comentaba, con los pacientes que nosotros hemos tenido, hemos llegado a poderlos reinsertar en su labor, pero el acceso de su casa al trabajo es lo que les impide seguir trabajando. Entonces eso es uno de los factores más importantes y lo que más pues limita al paciente para poder acceder aquí a su terapia. Lo primordial, como le digo, la actitud de un paciente tiene mucho que ver en su rehabilitación. Si el paciente está triste, si está deprimido, no va a salir adelante. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en eso también. También tenemos la parte y el apoyo de la psicóloga, ¿verdad? Que también mira a los pacientes cuando nosotros miramos que tienen problemas, ¿verdad? Ya mayores, emocionales, entonces también los derivamos con ella y ella trabaja ya un poco más, ¿verdad? La parte esa, emocional del paciente. En nuestro sector con discapacidad hay muchas personas con muchas habilidades. Las personas ciegas y personas con daños medulares, amputados, tienen arte a la música, tienen arte al dibujo, tienen arte a tantas cosas que nos ofrece la sociedad en general. Y lo bueno es darlos a conocer, enseñarle a las personas en lo común que nosotros tenemos habilidades aparte de tener una discapacidad. Para empezar, lo que me preocupa son mis hijos. Me preocupa de aquí en adelante cómo va a ser cómo voy a hacer para estar con ellos, para tratar de darles lo necesario. Entonces, por eso nos esforzamos muchísimo. Entonces, de aquí en adelante, esa es una de mis preocupaciones, de tantas que van a haber. Sí, es duro, es muy duro la verdad hablar sobre esto, pero es una realidad que la tenemos en nuestro país. Todos somos seres humanos, no somos perfectos, pero somos una perfecta creación de Dios. Realmente así lo es. De la manera como estamos hechos, somos perfectos. Pero realmente todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad, a que un pariente nazca con algún tipo de discapacidad, no importa cuál fuera la discapacidad, todos tenemos la posibilidad. Inclusive yo, como persona con discapacidad, que mis piernas no funcionan debido al daño, tengo la posibilidad de poder quedar ciego, de poder quedar sordo, porque sigo siendo un ser humano, no importa cuánto estemos trabajando, cuánto estemos haciendo incidencia, siempre tenemos la posibilidad de poder adquirir una discapacidad. Voy a llegar a envejecer y
voy a tener aún más todavía dificultades en la vida para poder movilizarme de repente. Entonces, por eso es importante que la sociedad en lo común entienda de que tener una discapacidad no es nada del otro mundo. Somos seres humanos vulnerables ante la vida, ¿verdad? Y dispuestos o predispuestos a padecer una discapacidad. Entonces, a que entiendan y que trabajemos en conjunto, en la sociedad en general trabajemos en conjunto por hacer un mundo diferente para nosotros las personas con discapacidad. No somos más que otros, ni tampoco queremos que nos traten con lástima ni nada de eso, sino que se nos acepte como personas que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a estudiar. No queremos lástima. Siempre pienso de que hay que salir adelante, hay que superarse y hay que mostrar las habilidades a pesar de cualquier discapacidad o de cualquier dificultad que uno tenga. Uno debe demostrar sus capacidades. Todo ser humano tiene sus habilidades, tiene sus debilidades y también sus habilidades, pero hay que enfocarse en las habilidades que tenemos, que yo creo que las personas deben de ser integradas en la sociedad, pero cada quien debe de también dar su aporte a la sociedad. No solamente esperar que el empresario dé oportunidad, sino tenemos las capacidades como personas para poder ser integradas dentro de la sociedad, dentro de lo que es la educación, tener la oportunidad a la salud, tener la oportunidad de tener un empleo digno, porque es muy importante el hecho de tener un empleo. La persona se siente muy motivada porque puede de repente cumplir con sus necesidades, llevarle a los suyos, ¿verdad? El sostén y poder demostrar, como le dije anteriormente, sus habilidades como persona. Mira, la verdad es que aquí ha mejorado bastante la situación en cuanto al trato con las personas que poseen una o más discapacidades. Muchos nos consideramos normales, pero todos realmente tenemos algo que nos hace discapacitados en algún momento. Y no nos damos cuenta de lo que a nosotros nos afecta y sin embargo nos fijamos en lo que los demás tienen. Yo creo que la conciencia básica a partir de las instituciones educativas, abrirse. Me encanta, por ejemplo, saber de algunas escuelas que abren, que tienen apertura a los niños que quieren buscar una escuela regular para sus niños, porque los papás tienen fe que ahí los van a atender, que ahí los van a encauzar o les van a dar lo que ellos necesitan, lo que a ellos les hace falta. Recordemos que un niño con una discapacidad es un niño que vive atemorizado, un niño que se ve minimizado. Y si les abrimos las puertas, estamos casi dándoles un tremendo empujón en su rehabilitación. Entonces ellos se sienten parte de un grupo, ¿verdad? Verse con otros niños, verse que los demás niños los aceptan, los invitan a sus juegos, que van a piñatas, que reciben sus clases de ballet, que van a natación. Esas son cosas que es tener apertura y conciencia. Ellos son tan capaces como lo somos cualquiera de nosotros. No podemos ver que estos niños van a tener un problema. Sencillamente, posiblemente van a tardar un poco más en evolucionar, en alcanzar alguna meta, pero eventualmente la van a lograr. Entonces es necesario que las instituciones, la familia, todos los que tenemos en nuestro poder, dar conciencia que lo hagamos, ¿verdad? Dejémonos de tener prejuicios. Los niños necesitan, los jóvenes necesitan, los adultos necesitan las formas de accesar a los edificios, las formas en que nos atienden en las instituciones. O sea, no nos vean como una persona que hay que tenerle lástima, es una persona que puede valerse por sí misma siempre y cuando se les den las herramientas y les den las oportunidades. Muchas personas con una o dos más discapacidades pueden ser elementos de cambio, elementos de progreso en nuestra ciudad. Solo es que darles la oportunidad. De hecho, tiene que estar involucrada desde que ingresa aquí, porque nosotros trabajamos mucho, no solo con el paciente, sino también con el familiar. El familiar, y no solo uno, sino que toda la familia, todo el núcleo familiar debe estar integrado en la rehabilitación de ese paciente.
¿verdad? Entonces nosotros aquí trabajamos también la parte emocional de los familiares, ¿verdad? Porque muchas veces se ve afectada, y también ya en la parte de los ejercicios, de las terapias, nosotros les damos enseñanza de cómo realizar, porque a veces el paciente solo puede venir 2 o 3 veces a la semana aquí a terapia y debe de trabajar en la casa. Entonces también nosotros entrenamos a los familiares para que ellos puedan participar en el proceso de rehabilitación del paciente. Yo me sentiría mejor trabajando y dándole a conocer a la sociedad que yo soy una persona que tengo habilidades como persona y que no quiero lástima, sino que quiero que me traten como persona común. Pero en el proceso, pues yo creo que tiene mucho que ver la decisión de uno, ¿verdad? De poder querer superar los obstáculos, los retos que le vienen a uno en la vida. En el próximo Crónicas, apoyo en la rehabilitación a personas con discapacidad.